cambio, fue la época en que nos pusimos el primer nivel y pudimos ver que así, con nuestra modestia, con nuestro caminar, al principio vacilante, pero además muy seguros a dónde íbamos, se cambió la facultad. Se volvió una de las mejores facultades de Sudamérica, como después lo reconocieron los propios chilenos. En ese mundo no solamente cambió la docencia, que fue muy importante para las generaciones futuras, sino que queríamos hacer todo nuevo. Queríamos que la avenida Tacna sea una especie de Manhattan. Caminábamos con ideas extremistas. Se tumbaban balcones, se tumbaban casas hasta que hubo una reacción en contra por parte de Rosselli y después que se canalizó a través de la Junta Deliberante Metropolitana para estudiar el patrimonio y frenar cualquier exceso, porque como es obvio, entrábamos con mucha fuerza y había que un poco, exagerando tal vez, había un poco que controlar y así se hizo y así funcionó. ¿Qué podría decir de esa época? Que también la pintura cambió, que también cambió la poesía, que también cambió los urbanistas. En eso tuvimos la suerte de contar con Lucho Dovich, que nos acompaña, que venía del MIT como urbanista y era una disciplina un poco rara en nuestro medio. Y así empezó poco a poco a crearse el Instituto Urbanismo, el Instituto Urbanismo Docente del que fuimos alumnos y aprendimos lo que en ese momento Luis Ortiz Ceballos enseñaba junto con todo el plantel de profesores. También no fue un cambio de grande revolución política. En realidad en la década del 40 estaba de presidente Manuel Prado, pero ahí sucedieron varias cosas, surgieron otros partidos, surgieron los movimientos, era Prado, había el APRA, pero surgieron después, obviamente, la Democracia Cristiana, surgieron varios partidos y Belaúnde. Y en todo ese juego de avalorios, nuestro gremio se politizó, y ahí salió también el social progresismo, salieron otros partidos que estuvimos todos metidos de cabeza. Hablar de arquitectos era hablar de políticos, con algunas contadas excepciones. Fue también otro entusiasmo, otra cosa que explotó con gran fuerza. Se creó igualmente la Galería Lima, se vendían cuadros, se traían cuadros de Europa, se compraba en gran cantidad y empezó un cambio radical. Si Lima vivía de una manera, Tacna, Bancay cambiaba, había una decisión de invertir, el país estaba boyante, había terminado la Primera Guerra, el año 45 se acaba la Primera Guerra, el Perú tenía todos los productos de exportación al tope, había mucho dinero que se fue invirtiendo en toda la década sobre todo el 50 y 60, se hizo mucho, todos teníamos trabajo, pero abarrotados estábamos de trabajo. Esa década fue definitivamente histórica, fue una década en la cual recordamos todos con gran afecto, con gran cariño, y la agrupación Espacio surgió sola, no tan sola, en realidad surgió porque todas las ideas estéticas encontraron quien los canalizó y a la labor básica que hizo Cartucho se agregó lo que todos pusimos muy modestamente, y la agrupación Espacio hace ese comunicado que obviamente atrae a todos los grupos de avanzada en las artes, en la pintura, en la poesía, en cuanto hay en la música, atrae a todo el mundo que se enrola en la agrupación Espacio y de una u otra manera hemos ido poco a poco cambiando. En un momento dado se pensó que se había exagerado porque los arquitectos demolíamos mucho y en la práctica poco a poco se fue equilibrando como todo en la vida. El legado que deja la agrupación Espacio fueron nuestros primeros pininos en arquitectura contemporánea, que hicimos lo mejor que pudimos. Entrábamos en cuanto a concursos, obligamos a concursos, el colegio en esta era Sociedad de Arquitectos empieza a funcionar y va cambiando. La Lima que ustedes reciben, el cambio que ha habido ha sido sustancial. La Lima del año 45 era una Lima con 350.000 habitantes, hoy hablamos de 7 millones. O sea que ha surgido con mucha velocidad, ha sido invadido por la sierra, han cambiado los patrones, han habido políticas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Por ejemplo, Prado gobierna del 39 al 45 y hay conflictos con el Ecuador, en este lío que no termina, con el Ecuador, que además tiene más de 150 años, por el llamado mandato de Bolívar. Bolívar en la Gran Colombia dijo, bueno, para la Gran Colombia, Tumbes, Jaén, Maynas, Quijos y Canelos, y desconozco
la Real Cédula 1802, y eso es lo que sigue. Se han envenenado dos países. Colombia nos quitó porque hubo un mal presidente que entregó, que fue Leguía, y después a eso siguió que ya Prado se defendió, y en realidad ahí se firma el protocolo, que cuando uno ve los libros ecuatorianos, ve pues que pues, está el canciller, el presidente del Ecuador, y al costado un soldado peruano con una pistola en la sien firma ese tratado, cosa que es falso, como es falso todo lo que sigue, porque es un pueblo envenenado en contra del Perú. Pero eso fue comprado, y comprado fue tajante, y Prado ni siquiera pidió indemnización. Era en realidad la segunda guerra que se les daba al Ecuador y que perdían. A Prado al final tiene problemas y entra después Bustamante y Rivero. Antes de Prado estuvo Benavides. Benavides anuló las elecciones porque ganó el APRE, se comprobó que había muchos duplicados de libretas electorales. Después vino Bustamante Rivero, que fue una época que fue derrocado por Odría, que se quedó después mucho tiempo, y por último vuelve otra vez Prado, y finalmente tenemos a Fernando Belaúnde, que es quien en el fondo todos apreciábamos y apreciamos y respetamos. Esta agitación política nos llegó de lleno. Todos, de una u otra forma, teníamos banderías. Quizá para bien, quizá para mal, pero es lo que vivimos. No podíamos excluirnos del medio. No podíamos dejar de vivir con intensidad lo que la patria vivía. Fue, repito, la época más fecunda, la época que recordamos con mayor agrado. Gracias.